Ordena en forma secuencial los 5 pasos del procedimiento de la prueba de una hipótesis estadística. Bueno, este de aquí la vamos a ver más adelante. Vamos a regresar a esta pregunta. Porque para poder responder esta pregunta, primero tenemos que revisar ahora la parte de la estadística inferencial. Bueno, hasta aquí hemos visto estadística descriptiva, ¿no? En resumen, estadística descriptiva hemos visto definiciones: población, muestra, parámetro, estadístico. Hemos visto las definiciones de las variables de acuerdo a la forma a la definición estadística. Puede ser variables cualitativas, variables cuantitativas. Hemos visto los estadísticos de tendencia central, los estadísticos de dispersión, los estadísticos de forma. Hemos visto las tablas, los gráficos. Y finalmente hemos visto las probabilidades, ¿no? Probabilidades cuando tenemos variables cuantitativas, distribución normal, normal estándar, y cuando tenemos variables cualitativas, la distribución binomial y la distribución de Poisson. Pasamos ahora al capítulo más importante de la estadística, que es la estadística inferencial. La estadística inferencial ya la hemos definido. Es aquel capítulo de la estadística que, utilizando técnicas matemáticas, tratamos de extrapolar los datos de la muestra hacia la población. Lo podemos hacer estimando los intervalos de confianza, o la otra técnica es haciendo nuestras famosas pruebas de hipótesis. Cuando nosotros hacemos nuestra prueba de hipótesis, tenemos que identificar o tenemos que plantear cuál es la hipótesis o cuál es nuestra hipótesis nula y cuál es nuestra hipótesis alterna. La hipótesis nula es una afirmación acerca del valor de un parámetro de la población. Como les decía, cuando hacemos prueba de hipótesis, lo que estamos haciendo es extrapolar los datos hacia la población. La hipótesis nula es la hipótesis de la igualdad, la hipótesis de no diferencia. Y cuando hacemos nuestras famosas pruebas de hipótesis, la que estamos contrastando es la hipótesis nula. Si nosotros rechazamos la hipótesis nula, entonces aceptamos la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es la hipótesis de la diferencia, la hipótesis de la desigualdad. Se define como una afirmación que es aceptada si la muestra provee la evidencia de que la hipótesis nula es falsa. Es decir, cuando rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis alternativa. La que contrastamos en una prueba de hipótesis no es la hipótesis alterna, la que contrastamos es la hipótesis nula. ¿Qué pasos debemos de seguir para realizar una prueba de hipótesis? Aquí no hay un consenso. Algunos dicen que hay que seguir 4 pasos, otros dicen 5 pasos, 7 pasos, 9 pasos, 10 pasos. Aquí les muestro una lista de 9 pasos según el libro de bioestadística de Daniels. Hay que hacer una secuencia de estos 9 pasos, hay que conocer la naturaleza de los datos, hay que saber si mis datos son datos cuantitativos, datos cualitativos, cuál es la distribución de estos datos, si la distribución es normal, si la distribución es asimétrica. Hay que establecer los supuestos de las muestras, es decir, los supuestos básicamente son supuesto de normalidad en la población. Es decir, suponemos, nosotros vamos a trabajar con la muestra, y en la muestra, por ejemplo, encontramos una distribución normal en la muestra. Suponemos, porque no lo conocemos en la población, suponemos que esta variable también está distribuida normalmente en la población. Y el otro supuesto, para poder aplicar las técnicas estadísticas, es que la selección de la muestra es una selección aleatoria. Básicamente son los dos principales supuestos. Luego hay que formular la hipótesis nula, nuestra hipótesis alterna.
hay que establecer la estadística de prueba. ¿Qué estadística de prueba vamos a utilizar? TD-Student, la prueba Z, etc. Y bueno, seguimos con los diferentes pasos hasta llegar finalmente a una conclusión. Cuando nosotros hacemos nuestra famosa prueba de hipótesis, finalmente vamos a llegar a una conclusión, y esta conclusión se basa fundamentalmente en el famoso p-valor. Ya hemos visto la hipótesis nula o la hipótesis de la igualdad. No la rechazamos si el p-valor es mayor o igual a 0.05. Rechazamos la hipótesis nula de igualdad si el p-valor es menor a 0.05. Si nosotros rechazamos la hipótesis nula, entonces aceptamos la hipótesis alterna. La hipótesis alterna o la hipótesis de la diferencia la aceptamos si el p-valor es menor de 0.05. Entonces el p-valor es el valor que voy a considerar para decidir si voy a rechazar o no voy a rechazar la hipótesis nula. Pero, ¿qué cosa es el p-valor? Hay múltiples definiciones del p-valor. Y muchas de las definiciones que encontramos son definiciones que son incorrectas. ¿Cuál es la verdadera definición del p-valor? El p-valor se le define como la probabilidad de obtener un valor como el observado o más extremo, si la hipótesis nula es cierta. Esta es la definición correcta del p-valor. Entonces, p-valor no significa asociación. P-valor no significa fuerza de asociación. Tampoco significa diferencia. Tampoco significa importancia clínica. Lo único que me traduce el p-valor es esto: probabilidad de obtener un valor como el observado o más extremo si la hipótesis nula es cierta. Cuando nosotros realizamos la prueba de hipótesis, podemos cometer algunos errores. ¿Por qué se cometen estos errores? Estas dos primeras, o estas segunda y tercera columna, representa lo que realmente pasa en la población. Pero como les había comentado, lo que pasa en la población es desconocido para el investigador. El investigador no sabe lo que realmente pasa en la población. Lo que hace es, de esta población, selecciona una muestra. En la muestra mide las variables y realiza sus pruebas de hipótesis en la muestra del estudio. Y en la muestra del estudio, solamente cuando realiza las pruebas de hipótesis, solamente puede llegar a dos conclusiones. No rechaza la hipótesis nula, es decir, llega a la conclusión de que no hay diferencia, o rechaza la hipótesis nula. Si rechaza la hipótesis nula, llega a la conclusión de que sí hay diferencia. Solo hay dos posibilidades: no rechaza la hipótesis nula o rechaza la hipótesis nula. Pero este es en base a la muestra del estudio. ¿Qué es lo que pasa en la población? Lo que pasa en la población no es conocido por el investigador. Y en la población, la hipótesis nula también tiene solamente dos posibilidades. La hipótesis nula puede ser verdadera en la población, es decir, no hay diferencia, o la hipótesis nula puede ser falsa. Si la hipótesis nula es falsa, quiere decir de que sí hay diferencia. Supongamos que nosotros queremos probar una nueva droga. Y esta nueva droga, caramba, no ha salido la lámina anterior. Supongamos que queremos probar una nueva droga, droga A versus droga B. En la población, si la hipótesis nula es verdadera, quiere decir que no hay diferencia. La droga A es igual a la droga B en la población. Si la hipótesis nula es falsa, quiere decir que sí hay diferencia.
la droga A es diferente a la droga B. Pero esto es lo que pasa en la población. De esta población, como les decía, el investigador selecciona una muestra, mide las variables, realiza su prueba de hipótesis y llega a una de estas dos conclusiones. No rechaza la hipótesis nula o rechaza la hipótesis nula. ¿Cuándo hay discrepancias? Primera discrepancia. El investigador en la muestra llega a la conclusión de que sí hay diferencia. Es decir, la droga A es diferente a la droga B en la muestra del estudio. Pero ¿qué es lo que pasa en la población? En la población la hipótesis nula es verdadera. En la población la droga A es igual a la droga B. En la población no hay diferencia, pero en la muestra del estudio sí encontró diferencia. Esta discrepancia entre lo que encuentra en la muestra y lo que sucede en la población se le llama error de tipo 1 o alfa. Este error de tipo 1 o alfa se le llama también nivel de significancia y es igual al 5% por consenso. No debe ser mayor al 5%. En el otro caso, error tipo 2 o beta. ¿Cuándo cometemos el error tipo 2 o beta? Lo vamos a cometer cuando el investigador en la muestra no rechaza la hipótesis nula, es decir, no hay diferencia. La droga A es igual a la droga B, no encuentra diferencia en la muestra. Pero ¿qué pasa en la población? En la población, la hipótesis nula es falsa, es decir, en la población sí hay diferencia. La droga A es diferente a la droga B. Error tipo 2 o beta. Por consenso, este error tipo 2 o beta no debe ser mayor al 20%. En esta primera columna, si el nivel de significancia es igual a 5%, esta celda, que es el nivel de confianza, debe ser igual a 95%. La suma de estas dos cantidades, nivel de confianza y nivel de significancia, debe ser igual a 100%, es decir, son complementarios. Mientras que en esta otra columna, la suma del error tipo 2 y de la potencia también debe ser igual a 100%. Por consenso, la potencia de un estudio debe ser igual al 80%. Entonces, esta suma siempre debe ser igual a 100%, esta suma también siempre debe ser igual a 100%. ¿Qué significa esto? Que si yo reduzco el nivel de significancia a 1%, si reduzco el nivel de significancia, el nivel de confianza tiene que incrementarse a 99%. Igual aquí, si yo incremento la potencia al 90%, el error tipo 2 se reduce a 10%, para que me sume siempre el 100%. En estas cuatro celdas, ¿qué relación existe entre estas cuatro celdas? Esta relación que les voy a mencionar se da siempre en cuando el tamaño de la muestra sea fijo. Si el tamaño de la muestra es fijo, se van a dar estas relaciones que les voy a mencionar. ¿Qué relación hay entre el error tipo 1 y el error tipo 2? La relación que existe entre estos dos errores es una relación inversa. ¿Qué significa esto? Que si el error tipo 1 se reduce, el error tipo 2 se tiene que incrementar. No hay forma. A la inversa, si yo incremento el error tipo 1, el error tipo 2 se tiene que reducir. ¿Qué relación hay ahora entre el nivel de confianza y la potencia del estudio? La relación que existe entre estas dos celdas también es una relación inversa. Si el nivel de confianza se incrementa, la potencia del estudio se reduce. Ejemplo, yo incremento el nivel de confianza a 99%.
¿Qué va a pasar con el error tipo 1? El error tipo 1 tiene que reducirse a 1%. Si el error tipo 1 se reduce, ¿qué va a pasar con el error tipo 2? Se incrementa. Si el error tipo 2 se incrementa, la potencia tiene que reducirse. Como regla mnemotécnica, la relación que existe en ASPA entre estas 4 celdas es una relación inversa. Entonces, me falta explicarle la otra relación. La relación en ASPA es una relación inversa entre las 4 celdas. Analicemos ahora qué pasa o cuál es la relación que existe entre 2 celdas de la misma fila. La relación que existe entre 2 celdas de la misma fila es una relación directa. ¿Qué quiere decir esto? Que si el nivel de confianza se incrementa, el error tipo 2 también se tiene que incrementar. Y en estas dos celdas inferiores, la relación también es directa. Si el nivel de significancia se reduce, la potencia del estudio también se va a reducir. Entonces, conociendo estas relaciones entre estas 4 celdas, nosotros podemos determinar qué es lo que pasa si nosotros modificamos cualquiera de las celdas. Por ejemplo, determinemos cuál es el efecto sobre la potencia de un estudio si nosotros reducimos el nivel de confianza. Si reducimos el nivel de confianza, ¿cuál es el efecto sobre la potencia del estudio? Si el nivel de confianza se reduce, la potencia del estudio se incrementa. Porque la relación entre estas 2 celdas es una relación inversa. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es el efecto sobre el error tipo 2 de un incremento de nivel de confianza? En otras palabras, si yo incremento el nivel de confianza, ¿cuál es el efecto sobre el error tipo 2? Si incremento el nivel de confianza, el error tipo 2 se debe de incrementar. ¿Por qué? Porque la relación entre las 2 celdas de una misma fila es una relación directa. Si se incrementa el nivel de confianza, el error tipo 2 se incrementa. Entonces, nosotros podemos determinar qué es lo que pasa en una celda si modificamos cualquiera de las otras celdas, ¿no? Conociendo esta relación, la relación inversa entre las 4 celdas y la relación directa entre 2 celdas de la misma fila. Y aquí tenemos un concepto de potencia, ¿no? ¿Cuál es la definición de potencia de un estudio? La potencia en realidad es una concordancia, ¿no? En la muestra del estudio, nosotros encontramos que hay diferencia. Y la hipótesis nula en la población también me dice que hay una diferencia. La potencia es una concordancia. Y se define como la probabilidad de encontrar una diferencia en la muestra. Miren, probabilidad de encontrar una diferencia en la muestra cuando esa diferencia también existe en la población. Ese es el concepto de potencia. Para fijar la idea, veamos un ejemplo. Un ejemplo de repente no es exactamente igual, pero sí parecido. Lo que pasa entre el veredicto de un juez y lo que ha realizado un reo en la vida real. Pongamos el ejemplo de la vida real. Ciro, ¿y cómo se llama la novia de Ciro? Bueno, Rosario y Ciro, ahí está. ¿No? Veamos el ejemplo de Rosario y Ciro para fijar la idea. Rosario, lo que ha realizado en la vida real, del reo, en este caso Rosario, es desconocido para el juez. En la vida real, Rosario puede ser inocente o puede ser culpable. En la vida real. El juez obviamente no lo sabe. El juez, en base a la información que él obtiene de las investigaciones, en base a esa información va a llegar a un veredicto.
una conclusión. Su conclusión solamente puede ser dos: o Rosario es inocente o Rosario es culpable. No hay otra alternativa. Entonces, ¿qué pasa si en la vida real Rosario es inocente y el juez también la declaró inocente? No hay problema. ¿Qué pasa si en la vida real Rosario era culpable y el juez también la declaró que era culpable? No hay problema. Si es culpable, se va a la prisión. Si es inocente, tiene que salir en libertad. ¿Dónde está el problema? El problema está aquí, en estas dos celdas. ¿Qué pasa si Rosario en la vida real es culpable, pero el veredicto del juez es: Rosario es inocente? Siendo culpable Rosario, y al ser declarada inocente, va a quedar en libertad. Es un error. Pero en esta otra celda, ¿qué pasa si en la vida real Rosario es inocente, pero el veredicto del juez dijo: no, Rosario es culpable? También es un error. Siendo Rosario inocente, va a estar presa durante 30 años. Los dos son errores. Este error es más grave que este error. Este error es el error tipo 1. Al ser más grave, nosotros nos cuidamos más de este error. Lo máximo permitido es 5%. Lo máximo permitido de este error, el error beta, es 20%. 4 veces más. ¿Por qué? Porque este error es menos grave. Cuando nosotros realizamos una investigación, el investigador no sabe lo que pasa en la población. Es desconocido. Va a seleccionar su muestra y en la muestra solamente llega a 2 conclusiones. No rechaza la hipótesis nula o rechaza la hipótesis nula en la muestra del estudio. Pero al hacer estas pruebas de hipótesis, como yo les decía, al hacer la prueba de hipótesis, lo que está haciendo es extrapolar los datos de la muestra hacia la población. Cuando hace esta extrapolación, puede hacer de que sea correcto los hallazgos del investigador, pero también puede cometer un error alfa o puede cometer un error beta. ¿Por qué se producen los errores alfa y los errores betas? Múltiples causas. ¿Cuál puede ser una causa? Supongamos que el investigador seleccionó una muestra, pero la muestra no era representativa, es una muestra sesgada. Entonces lo que va a encontrar en la muestra obviamente es diferente a lo que sucede en la población. Selecciona una muestra de manera correcta, la muestra es representativa, es aleatoria, tamaño de muestra adecuado. ¿Cuál es el problema? Al momento de medir la variable, mide la variable de manera inadecuada. Por lo tanto, los resultados que va a encontrar van a ser diferentes a lo que realmente sucede en la población. ¿Qué otras causas puede haber? Los factores de confusión que les había comentado. Entonces, puede ser un sesgo de selección, una muestra que no es representativa. Podemos cometer error tipo 1 o error tipo 2. Puede ser un sesgo de medición. La selección es correcta, pero al medir las variables hemos utilizado un equipo que no está calibrado. O puede ser un factor de confusión que les había comentado. Un factor de confusión es una tercera variable que puede hacer que yo observe una asociación cuando en la vida real no existe esa asociación. Entonces, múltiples factores me van a llevar a cometer el error tipo 1 o el error tipo 2. Esto es otro ejemplo, pero ya no con los ruedos, sino un ejemplo que se parece más a la vida real. ¿Cuándo cometemos un error tipo 2? Lo que les decía, ¿no? El tratamiento sí tiene efecto. Sí tiene efecto. Hay diferencia. Droga A es diferente a la droga B, pero nosotros no lo percibimos en la muestra. En la muestra llegamos a la conclusión de que no hay diferencia. ¿Qué puede pasar aquí? Si nosotros no encontramos
una diferencia entre la droga A y la droga B, existiendo esa diferencia, lo que puede pasar es que, bueno, no vamos a utilizar esta nueva droga, ¿no? Vamos a utilizar probablemente la droga que siempre hemos utilizado. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa si cometemos un error tipo 1? El tratamiento no tiene efecto, no hay diferencia. La droga A es igual a la droga B. Pero nosotros llegamos a la conclusión de que sí hay diferencia. La droga A es mejor que la droga B, cuando en la vida real no existe esa diferencia. Las consecuencias van a ser para el paciente, porque el paciente probablemente puede llegar a complicarse o a morir. Este error es mucho más grave, el error tipo 1, que el error tipo 2. Bueno, algunos ejemplos. Al comparar dos medidas muestrales, el rechazo de una hipótesis nula, que es verdadera, nos lleva a cometer un error conocido como error tipo 1 o alfa, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos esta pregunta? Dice, el rechazo de una hipótesis nula se refiere al rechazo de una hipótesis nula en la muestra, que es verdadera, significa que es verdadera en la población. El rechazo de una hipótesis nula en la muestra, que es verdadera en la población, aquí estamos, rechazo de una hipótesis nula en la muestra, que es verdadera en la población, me lleva a cometer el error tipo alfa o tipo 1. Con respecto a la prueba de hipótesis, se comete el error tipo 1 cuando, bueno, es parecida, ¿no? Cuando la hipótesis nula es verdadera en la población y la prueba estadística la rechaza. La hipótesis nula es verdadera en la población y la prueba estadística la rechaza. La prueba estadística la rechaza en la muestra. Bien, les había comentado que la definición de potencia de un estudio es la probabilidad de encontrar una diferencia en la muestra del estudio cuando esa diferencia también existe en la población, ¿no? Es una concordancia. Pero ¿qué factores influyen en el poder estadístico de un estudio? 4 factores. El primer factor que influye es el tamaño de la muestra estudiada. Mientras más grande sea la muestra, mayor potencia tiene el estudio. La relación es directa. Mientras más pequeña sea la muestra, menor potencia tiene el estudio. Segundo factor que influye, el nivel de significación estadística. El nivel de significación estadística, ¿qué cosa es? Es el error alfa, ¿no es cierto? El error alfa y la potencia del estudio, ¿están o no están en la misma fila? Error alfa y potencia del estudio están en la misma fila. Si están en la misma fila, ¿cuál es la relación? La relación es directa, ¿no? Es decir, si incrementamos el nivel de significancia estadística, si incrementamos el error tipo 1, la potencia del estudio se va a incrementar. Una relación directa. Si reducimos el error tipo 1, si reducimos el nivel de significancia, reducimos la potencia del estudio. Tercer factor que influye en la potencia de un estudio, la variabilidad de la respuesta estudiada. Esto también es un concepto que debemos de tener siempre presente, ¿no? A mayor variabilidad de los datos, menor potencia del estudio. La relación es inversa. A menor variabilidad de los datos, mayor potencia del estudio. Y por último, el tamaño del efecto que queremos detectar. Si nosotros queremos detectar como estadísticamente significativo una diferencia pequeña, la potencia va a ser pequeña. Si nosotros queremos detectar una diferencia grande, la potencia va a ser grande. La relación es directa. Y eso lo vemos en este gráfico, ¿no? Supongamos que queremos determinar
si existe o no una diferencia significativa entre estas dos proporciones. Una proporción 1 es igual a 40%, la proporción 2 es igual a 50%. La diferencia entre las dos proporciones es 10 puntos. Para encontrar una diferencia estadísticamente significativa entre estas dos proporciones, teniendo en consideración una potencia del estudio del 80%, yo necesito un tamaño de muestra de un poco más de 400 sujetos. Si yo incremento esta diferencia, ya no 10 puntos, lo voy a incrementar a 20 puntos. Proporción 1, 40%, proporción 2, 60%. La diferencia es 20 puntos. Con una potencia del 80%, yo necesito un poco menos de 100 sujetos. Entonces, si yo incremento la diferencia que quiero demostrar como estadísticamente significativa, lo que estoy haciendo es incrementar la potencia del estudio. Mientras más pequeña sea la diferencia, el estudio va a tener menor potencia. La relación entonces es directa entre la diferencia que quiero demostrar como estadísticamente significativa y la potencia del estudio. Muy bien. La definición de estadística inferencial ya la hemos visto cuando queremos extrapolar los datos de la muestra hacia la población. Pero en la estadística inferencial hay dos técnicas básicas, ¿no? Hay una estadística paramétrica y una estadística no paramétrica. ¿En qué consiste la estadística paramétrica? Cuando tengo variables cuantitativas y estas variables cuantitativas cumplen con estas tres condiciones. Primero, la distribución de los datos tiene que ser normal. Segundo, la selección de la muestra tiene que ser aleatoria. Y tercero, tengo que tener datos cuantitativos, sean en escala de intervalo o en escala de razón. Si se cumplen estas tres condiciones, puedo aplicar una técnica paramétrica. En general, para ciertas técnicas paramétricas hay algunos requisitos adicionales, ¿no? Pero en general son estas tres requisitos. Si no cumplo con estos tres requisitos y no puedo aplicar una técnica paramétrica, no me queda otra cosa, no me queda otra alternativa que utilizar una técnica no paramétrica. Para las técnicas no paramétricas no hay requisito para las muestras. Las muestras pueden ser seleccionadas por conveniencia, los datos pueden ser cualitativos, pueden ser cuantitativos. En general, no hay ningún requisito para utilizar una técnica no paramétrica. Entonces, lo ideal, obviamente, como yo les decía, es utilizar una técnica paramétrica. La técnica paramétrica es una técnica mucho más robusta. Vamos a encontrar una diferencia que es estadísticamente significativa con un menor tamaño de muestra. Pero, como les decía muchas veces, por no cumplir con estos requisitos, no puedo utilizar las técnicas paramétricas, entonces utilizo como alternativa una técnica no paramétrica. ¿Cuáles son las técnicas paramétricas y no paramétricas? Hay una lista de técnicas paramétricas que no es muy grande, aquí están casi todas. T-de-Student para medias, hay paramedias independientes, paramedias emparejadas, el análisis de varianza, el análisis de covarianza, correlación de Pearson. En cambio, para las técnicas no paramétricas, la lista es mucho más grande y se divide las técnicas no paramétricas en dos grupos. Técnicas no paramétricas para datos cuantitativos y técnicas no paramétricas para datos cualitativos. Donde tenemos un gran número de técnicas o de pruebas estadísticas es para técnicas no paramétricas para datos cuantitativos. Para datos cualitativos, en realidad, tampoco tenemos muchas opciones. Pero siempre ha sido para nosotros bastante difícil tratar de saber qué tipo de técnica estadística vamos a utilizar frente a determinado tipo de datos.
Y eso se debe a que probablemente nuestros profesores siempre han sido estadísticos, ¿no? Y los estadísticos siempre nos hacen las cosas bastante difíciles. Entonces, lo que yo le voy a mostrar es una tabla que utilizándola de manera correcta, ustedes van a tener la chance de encontrar la respuesta correcta en más del 99% de las veces. Y solamente hay que responder 4 preguntas. La primera pregunta en esta tabla es responder qué tipo de muestra es la que están presentando en la pregunta. Las muestras pueden ser solamente de 2 tipos, muestras independientes o muestras dependientes. ¿Cuándo una muestra es independiente? Cuando la selección de los sujetos de la muestra, la selección de un sujeto de la muestra, no depende de la selección de otro sujeto. Cada sujeto es seleccionado de manera independiente. En cambio, en una muestra dependiente, la selección de un sujeto de la muestra depende de la selección de otro sujeto. Y estas muestras dependientes la vemos cuando estamos haciendo estudios emparejados, la primera opción, un estudio de casos y controles emparejados por sexo. Si selecciono un caso de sexo femenino, tengo que seleccionar un control del mismo sexo, femenino. Entonces, en este caso, la selección de un sujeto no es independiente. La selección de un sujeto depende de la selección de otro sujeto. La otra opción en la cual tenemos muestras dependientes es cuando tenemos los estudios antes y después. En los estudios antes y después se consideran también como muestras apareadas o muestras emparejadas. ¿Por qué? Porque los sujetos en algún momento del estudio funcionan como grupo control y el mismo sujeto en otro momento del estudio funciona como su propio grupo de intervención. Entonces, un mismo sujeto funciona como grupo control y como grupo de intervención. Entonces, en este caso, se considera como el máximo grado de emparejamiento, ¿no? Es el mismo sujeto, es el mismo sexo, la misma edad, las mismas características genéticas, las mismas exposiciones, etc. Es el máximo grado de emparejamiento. Entonces, hay que responder a esta primera pregunta. Sin embargo, en la mayoría de las preguntas no hay información para responder a esta primera pregunta. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las preguntas consideran que la muestra de la pregunta es una muestra independiente. ¿Por qué consideran que la muestra es independiente? Porque en la pregunta, cuando la muestra es dependiente, de todas maneras el dato tiene que estar en la pregunta. No hay forma. Si la muestra es dependiente, ustedes tienen que encontrar el dato en la pregunta. O es una muestra emparejada, o es un diseño antes y después. Las 2 opciones para considerar muestras dependientes. Si no encuentran información para responder esta pregunta, consideren a la muestra como una muestra independiente. La segunda pregunta que hay que responder es más fácil. Solamente tenemos que determinar si la variable dependiente es la variable que se está comparando, es cuantitativa o es cualitativa. Tercera pregunta, ¿cuántos grupos son los que se están comparando? En algunos casos pueden ser variables. ¿Cuántos grupos o cuántas variables son las que se están comparando? Y la última pregunta que yo les había comentado. La distribución de los datos es la pregunta clave para saber si voy a utilizar una técnica paramétrica o una técnica no paramétrica. Si los datos tienen distribución normal, utilizo una técnica paramétrica. Si los datos tienen una distribución no normal, voy a utilizar una técnica no paramétrica. Entonces, en esta columna tienen las técnicas paramétricas. En esta segunda columna tienen las técnicas no paramétricas. Y además,
en una misma fila, ustedes tienen las alternativas de las técnicas paramétricas. Es decir, si no puedo utilizar la TD-Student, porque los datos no tienen distribución normal, porque la muestra no es seleccionada de manera aleatoria, etc. Si no puedo utilizar la TD-Student, la alternativa de la TD-Student es la U de Mann-Whitney. Alternativa a la correlación de Pearson, la correlación de Spearman. Alternativa de la ANOVA, el test de Kruskal-Wallis, y así sucesivamente. Entonces, esta tabla le va a ser bastante útil para poder identificar cuál es la prueba de hipótesis o cuál es el test que van a aplicar. La única dificultad es que hay que memorizar la tabla. Veamos un ejemplo. Se compara la talla promedio entre dos grupos de niños que recibieron distintos patrones de alimentación. Cada grupo comprendía 25 niños. Señale la prueba de significación estadística más apropiada para analizar los datos. ¿Qué prueba vamos a utilizar? Entonces, esta pregunta parece recontra complicada, pero utilizando esta tabla vamos a ver que es relativamente sencilla. Primera pregunta que hay que responder. ¿Qué tipo de muestra es la que nos están presentando? ¿Independiente o dependiente? ¿Hay o no hay información? No hay información. Si no hay información es porque la muestra es independiente. Entonces estamos aquí. Segunda pregunta. ¿Qué tipo de variable es la variable dependiente? La variable dependiente es la variable que vamos a comparar. ¿Qué vamos a comparar? La talla. La talla es una variable cuantitativa. Entonces estamos aquí. Muestra independiente, variable dependiente, cuantitativa. Tercera pregunta. ¿Cuántos grupos se van a comparar? Se van a comparar dos grupos. Entonces estamos en una de estas dos. Y la última pregunta, como les decía, es la pregunta que va a definir qué tipo de técnica voy a utilizar. ¿Cuál es la distribución de los datos? ¿Hay o no hay información? En general, para las preguntas de cualquiera de las áreas, hay tres tipos de datos que vienen en las preguntas. No igual como en la academia, como nos habían enseñado, ¿no? Hay datos que son datos explícitos, datos que están en la pregunta y que me sirven para poder responder a la pregunta. Hay datos implícitos. Los datos implícitos son datos que aparentemente no están, pero están en la pregunta escondidos. Hay que identificar esos datos implícitos. Y el tercer tipo de datos son los datos distractores, datos que van a colocar en la pregunta, cuyo objetivo es confundirlos, distraerlos. Entonces, cuando ustedes no encuentran un dato, piensen que el dato puede estar de manera implícita, puede estar escondido. Este es un ejemplo típico en el cual el dato está escondido. Es un dato implícito. ¿Dónde está el dato implícito? Donde me dicen con un letrero bastante grande, los datos tienen distribución normal. ¿Qué es lo que vamos a comparar? La talla, pero la talla promedio. ¿Cuál es el concepto de promedio o de media? ¿Cuándo lo utilizamos? El promedio o la media lo utilizamos cuando los datos tienen distribución normal. Entonces, si van a comparar la talla promedio, lo que le están diciendo es que esta variable, la talla, tiene una distribución normal. Entonces, si los datos tienen distribución normal, la prueba que le corresponde es la TD-Student.
No puede ser la correlación de Pearson, porque la correlación de Pearson lo que busca es determinar si existe o no relación o correlación o asociación entre dos variables cuantitativas. La prueba de correlación de Pearson no permite comparar promedios. La prueba que permite comparar promedios es la T-de-Student. Pregunta: ¿cuál es la prueba que yo debería utilizar si los datos tienen una distribución asimétrica? Si los datos tienen distribución asimétrica, aquí están normal, no normal o asimétrica. ¿Qué prueba le corresponde? Una no paramétrica, ¿no? Aquí le falta la no paramétrica. ¿Cuál es la alternativa a la T-de-Student? Udemann-Wien, ¿no? Si los datos tuvieran distribución asimétrica, le correspondería la Udemann-Wien. Pregunta: ¿cuál sería la prueba estadística que deberíamos utilizar si la muestra es emparejada y todo lo demás es igual? Si la muestra es emparejada, muestra dependiente, variable cuantitativa, dos grupos, distribución normal, T-de-Student emparejado. Si tuviera distribución asimétrica, test de Wilcoxon. ¿Okay? Esa es la forma como utilizamos esta tabla. Veamos otro ejemplo. En un ensayo clínico se comparan las cifras de glucosa en una muestra de sujetos representativa de una comunidad, antes y después de la aplicación de un determinado tratamiento hipoglucemiante, cuya eficacia queremos comprobar. ¿Cuál prueba estadística es más adecuada para analizar los datos obtenidos? Otra vez utilizamos la tabla. Primera pregunta: ¿qué tipo de muestra es la que nos están presentando? ¿Independiente o dependiente? ¿Es una muestra independiente? No, es una muestra dependiente. ¿Por qué? Por el diseño, ¿no? Antes y después. Entonces, si el diseño es antes y después, la muestra es dependiente. Segunda pregunta: ¿qué tipo de variable de qué tipo es la variable dependiente? La variable que vamos a comparar. ¿Qué vamos a comparar? La glucosa. La glucosa es una variable cuantitativa. Tercera pregunta: ¿cuántos grupos vamos a comparar? ¿Cuántos grupos vamos a comparar? ¿Uno o dos? Dos. ¿Por qué se considera dos grupos? Me había olvidado de comentarles. En los diseños antes y después, hay varios tipos de diseños antes y después. Independientemente del grupo que considere, así sea un solo grupo, se considera como dos grupos. ¿Por qué? Porque los mismos sujetos en un momento funcionan como grupo de control y en otro momento funcionan como grupo de intervención. Y lo que se hace finalmente es comparar el mismo sujeto en dos momentos diferentes. Se comportan como dos grupos. Entonces, en los diseños antes y después, siempre vamos a considerar dos grupos. Así le digan que el diseño antes y después enrolaron un solo grupo. Ese grupo se comporta en el análisis como dos grupos. Entonces, son dos grupos los que se van a comparar. La última pregunta: ¿cuál es la distribución de los datos? ¿Qué tipo de distribución tiene? No hay información. Más de una pregunta de los exámenes son preguntas que están mal planteadas. Entonces, esta es una pregunta, por ejemplo, mal planteada. Si no me dicen cuál es la distribución de los datos, yo no sé qué prueba voy a utilizar, ¿no?
¿Una prueba paramétrica o una prueba no paramétrica? No hay información. Entonces yo podría decir, bueno, faltan datos, pero no puedo decir faltan datos. Tengo que encontrar una respuesta. Hemos llegado hasta aquí. ¿Ok? En el caso que los datos tengan una distribución normal, ¿qué prueba le corresponde? T-student pareado. Y en el caso que tenga una distribución asimétrica, test de Wilcoxon. Es una de las dos pruebas, no hay otra. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente tengo dos opciones, test de student emparejado o test de Wilcoxon. Lo que hago es trabajar con las alternativas. Veamos la primera alternativa. Test de la test de student para datos independientes. Es esta test de student para datos independientes. Falso. Segundo, análisis de varianza. El ANOVA, análisis de varianza para muestras independientes. Falso, la muestra es dependiente. C, test de la T de student feature para datos apareados. T de student, algunos le llaman T de student feature, es lo mismo, son sinónimos. T de student o T de student feature para muestras emparejadas o apareadas. Es una de las dos alternativas. Alternativa de test de comparaciones múltiples y de chi cuadrado. Chi cuadrado está aquí para variables cualitativas. No puede ser y además muestras independientes. Y el test de comparaciones múltiples es un test que se realiza cuando estamos haciendo fitching, ¿no? Cuando estamos cruzando todas las variables con todas las variables para encontrar una asociación estadística. No viene al caso. Entonces, la única que podría ser en este caso es la alternativa C, ¿no? Y esa es la respuesta correcta. Entonces, en más de una pregunta, ustedes se van a encontrar en este dilema, ¿no? Si no me dan información para utilizar una técnica paramétrica o no paramétrica, ¿cuál de las dos voy a utilizar? En este caso, trabajan con las alternativas. Muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Son las 10. ¿Avanzamos, chi cuadrado? ¿Sí? La prueba de chi cuadrado. De las pruebas no paramétricas, esta es la más utilizada. Lo utilizamos cuando tenemos dos variables cualitativas. Y la prueba de chi cuadrado en realidad no es una sola prueba. Hay tres tipos de chi cuadrado. Cuando tenemos una sola variable o cuando tenemos dos variables. Cuando tenemos una variable no tenemos pierde. El chi cuadrado que podemos aplicar es la prueba de bondad de ajuste. Cuando tenemos dos variables o cuando tenemos dos grupos, aquí tenemos dos opciones. O utilizamos una prueba de homogeneidad o utilizamos una prueba de independencia. Chi cuadrado entonces en realidad son tres pruebas. Chi cuadrado de bondad de ajuste, de homogeneidad o de independencia. ¿Cuándo vamos a utilizar estas pruebas? La primera, chi cuadrado de bondad de ajuste. Tengo una muestra en mi estudio y quiero determinar si la distribución de los datos de mi muestra se ajusta o no a una distribución de referencia. La distribución de referencia puede ser una distribución normal, una distribución, qué sé yo, binomial, etc. Cualquiera de las distribuciones que ustedes quieran. Entonces, en este caso, utilizamos la prueba de bondad de ajuste. Como regla mnemotécnica podemos decir lo siguiente. Lo que quiero determinar es si mis datos se ajustan o no a una distribución de referencia. Si quiero determinar eso, utilizo chi cuadrado de bondad de ajuste. Segunda prueba de chi cuadrado de homogeneidad. En este caso lo que quiero determinar es si los datos, si lo que quiero demostrar es si dos muestras proceden o no de una misma población. Si las dos muestras proceden o no de una misma población, quiero determinar eso, entonces utilizo la prueba de homogeneidad. Ejemplo, supongamos que tengo dos grupos.
un grupo de los participantes de aquí para acá y otro grupo de participantes de aquí para acá, ¿no? Dos grupos. Y quiero determinar si estos dos grupos proceden o no de la misma población, es decir, de todos los participantes del aula. Entonces quiero determinar la proporción de mujeres en ambos grupos. ¿Qué es lo que debo de demostrar? Lo que debo demostrar es que si estos dos grupos proceden de una misma población, la proporción de mujeres debe ser la misma en los dos grupos. Si la proporción de mujeres es la misma en los dos grupos, entonces yo llego a la conclusión de que estos dos grupos o estas dos muestras proceden de la misma población. Y la tercera prueba de chi cuadrado es la prueba de independencia. Este chi cuadrado es el que nosotros usualmente utilizamos cuando queremos tratar de asociar o de encontrar asociación entre dos variables cualitativas. Ejemplo, quiero demostrar si existe o no relación entre los hábitos de lectura de los padres y el hábito de lectura de los hijos. Dos variables cualitativas. Y quiero determinar si estas dos variables están o no asociadas. En este caso utilizo el chi cuadrado de independencia. Quiero demostrar si existe o no relación, qué sé yo, entre el hábito, entre el sexo y, qué sé yo, el tomar alcohol. Dos variables cualitativas. Quiero saber si están o no asociadas. En este caso utilizo chi cuadrado de independencia. Cuando queremos contrastar si dos variables cualitativas son independientes, es decir, si existe relación o asociación entre ellas. Entonces, de estas tres pruebas, la que estamos más familiarizados es con este chi cuadrado de independencia, ¿no? Es el que usualmente utilizamos. Ahora, ¿cómo calculamos el chi cuadrado el chi cuadrado en general? Este es un ejemplo, ¿no? Queremos determinar si hay asociación o no entre el sexo y el hábito de fumar. Y aplicamos una encuesta a 40 sujetos, 20 mujeres y 20 hombres. Entre los 20 hombres encontramos que 5 fuman. Entre las 20 mujeres, 7 fuman. ¿Cuál es nuestra hipótesis nula? Nuestra hipótesis nula es que el hábito de fumar y el sexo son independientes. La hipótesis alterna, que el sexo y el hábito de fumar no son independientes, es decir, están asociadas, están relacionadas. Aplico la encuesta a los 40 sujetos y estos son los valores que voy a obtener en las 40 encuestas. Esta tabla que he elaborado, en base a los datos que he recolectado, le llaman la tabla de frecuencias observadas. En esta tabla de frecuencias observadas nosotros vemos totales en las filas y vemos totales en las columnas. A estos totales se le llaman totales marginales. ¿Por qué es importante estos totales marginales? Porque estos totales marginales me van a servir para poder estimar la siguiente tabla, que le llaman la tabla de frecuencias esperadas. Colocamos estos totales marginales, igual que en esta tabla, simplemente trasladamos los datos, y con estos totales marginales de las filas y totales marginales de las columnas, voy a estimar los valores de las celdas A, B, C y D, siempre y cuando el sexo y el hábito de fumar no estén asociados, es decir, cuando las dos variables son independientes. Si estas dos variables son independientes, ¿cuáles serían las frecuencias que yo esperaría en los hombres y las mujeres? Esas frecuencias las voy a estimar con estos totales marginales. ¿Cómo se calculan esos valores de las celdas? La celda A va a ser igual total marginal de la columna por el total marginal de la fila dividido entre el total de observaciones. En este caso es 6. El valor de B va a ser igual total marginal de la columna 20 por total marginal de la fila 12 entre el total de observaciones. También va a ser igual a 6. ¿No? De igual manera calculo el total marginal de C, el valor de C, perdón,
total marginal de la columna por total marginal de la fila entre total de observaciones. 20 por 28 entre 40, 14, y lo mismo hago con D. Finalmente voy a tener estos valores. Entonces tengo dos tablas. Una tabla de frecuencias observadas, que lo voy a obtener con los datos que he obtenido de la encuesta, y luego una tabla de frecuencias esperadas. Utilizando los totales marginales, voy a estimar los valores de estas celdas, siempre y cuando las dos variables, sexo y hábito de fumar, sean independientes, es decir, que no estén relacionadas. Con los valores de estas dos tablas, voy a aplicar esta fórmula del chi cuadrado. El chi cuadrado es la sumatoria de las frecuencias observadas menos las esperadas elevadas al cuadrado sobre las frecuencias esperadas. No es importante que se aprenda la fórmula, nunca han venido en el examen, la fórmula del chi cuadrado. Lo que sí deben de saber es cuál es el requisito para poder utilizar el chi cuadrado. Y el requisito es que en la tabla de frecuencias esperadas, la tabla de frecuencias esperadas es la segunda tabla, los valores en cualquiera de las celdas debe ser mayor o igual a 5. Es decir, en esta tabla de frecuencias esperadas, los valores de estas celdas tienen que ser mayor o igual a 5 para poder utilizar el chi cuadrado. ¿Qué pasa si uno de esos valores es menor de 5? Ya no puedo utilizar el chi cuadrado. ¿Qué es lo que hago? Utilizo como alternativa la prueba exacta de Fisher o la prueba de corrección de Yates. Cualquiera de estas dos pruebas la puedo utilizar indiferentemente, ¿no? Y son pruebas alternativas. Solamente la voy a utilizar cuando no puedo utilizar el chi cuadrado. Es decir, cuando una de las celdas de la tabla de frecuencias esperadas sea menor a 5. Algunas preguntas también han venido relacionadas a cómo estimar los grados de libertad en el caso del chi cuadrado. Para el chi cuadrado de homogeneidad o chi cuadrado de independencia, los grados de libertad se calculan de la siguiente manera. Columna menos 1 por fila menos 1. Entonces, si nosotros queremos estimar los grados de libertad en esta tabla, ¿cuál sería el grado de libertad del chi cuadrado? Columnas menos 1. 2 columnas menos 1 es igual a 1. Por filas menos 1. 2 filas menos 1 es igual a 1. 1 por 1 es 1. El grado de libertad en este caso es 1. Entonces, a eso se refiere en esta fórmula, ¿no? Los grados de libertad para chi cuadrado de homogeneidad o de independencia es igual a la columna menos 1 por la fila menos 1. Cuando tenemos un chi cuadrado para bondad de ajustes, en este caso tenemos una sola variable, un solo grupo. Los grados de libertad es igual a k menos 1, donde k es el número de categorías. Entonces, si esta variable tiene 5 categorías, los grados de libertad va a ser igual 5 menos 1 igual 4, ¿no? Son las dos formas de estimar los grados de libertad para chi cuadrado de homogeneidad o independencia o para el chi cuadrado de bondad de ajuste. Terminamos con los ejemplos. La determinación de asociación entre dos variables cualitativas se realiza utilizando dos variables cualitativas, chi cuadrado. Pregunta, ¿chi cuadrado de homogeneidad o chi cuadrado de independencia? Si queremos determinar asociación entre dos variables, es chi cuadrado de independencia. Entonces, la respuesta la podemos obtener también utilizando la tabla. ¿Muestra independiente o dependiente? No hay información. La muestra es independiente. Variable que vamos a comparar. Variables cualitativas. Estoy aquí. ¿Cuántas variables voy a comparar? Dos variables. Era lo que yo le decía, ¿no? Dos grupos o dos variables. Estoy aquí.
Si la variable es cualitativa, no hay pruebas paramétricas para variables cualitativas. De frente me voy al chi cuadrado. No podría ser el test exacto de Fisher, o sí podría ser. Podría ser. Con la información que me dan, no sé si la tabla de frecuencias esperadas es, una de las celdas es menor a 5. Entonces podría ser el chi cuadrado o también podría ser el test exacto de Fisher. Entonces veo las opciones y no veo test exacto de Fisher. Lo único que veo es chi cuadrado.